Muy buenas tardes, muy buenas noches, sí, perdón, muy buenas noches. Por acá en Roma, Italia, estamos ya en las 7 de la noche y bueno, estoy muy contenta, es un privilegio para mí poder estar este sábado con ustedes compartiendo la palabra de Dios, un mensaje de parte de Dios, algo tan interesante que cuando nosotros leemos la Biblia en una manera superficial, digámoslo así, no entendemos tantas cosas y no vemos obviamente qué es lo que Dios nos quiere revelar a través de la palabra. Amén. Y así es que quiero saludar a todos nuestros seguidores, saludarlos a los que nos siguen día tras día, en la mañana, en las reflexiones diarias, también a todos los que nos siguen el sábado en Sendas de Justicia, en YouTube, en Facebook, y así es que invitarlos a que compartan para que muchos conozcan a ese Dios vivo, a ese Dios que salva, a ese Dios que cambia vida sobre todo, que ha cambiado la vida de mi persona, ha cambiado la vida de mi familia y es por eso que no podemos callar y debemos hablar de ese Dios, del amor de Dios que cambia vidas. Amén. Así es que para iniciar vamos a hacer una oración y bueno, acompáñenme. Amado Padre, queremos agradecerte, Señor, mi Dios, por esta noche tan maravillosa, Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque cada día estás, Señor, en cada uno de tus hijos, de aquellos que te buscan, que se esfuerzan cada día por ser mejores, por agradarte a ti sobre todo, mi Señor. Por eso agradecerte, Padre, por este momento que tú permites, Señor, que esté aquí. Señor, mi Dios, seas tú poniendo palabra en mi boca, Señor, mi Dios, y que no sea yo, Señor, sino sea tu Santo Espíritu, Señor, a poner palabras, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que nos siguen, aquellos que mirarán este video, Señor, después, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Padre, sea tu Santo Espíritu a guiarnos en todo, Padre. Sea a ti el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Amén, amados hermanos, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Y saben, el tema de esta noche es las mujeres en el Evangelio de Lucas. ¡Wow! Al leer el Evangelio de Lucas podemos ver, ¿no?, que cómo Lucas habla, ¿no? Habla de todas esas mujeres que fueron transformadas, que fueron salvadas, que fueron sanadas, que cambió su vida cuando encontraron al Señor Jesús, cuando tuvieron ese encuentro con el Señor Jesús, así como cada una de nosotras, ¿verdad? Cada una de las mujeres que nos siguen y que abrió el corazón para que el Señor Jesús viniera y entrara y se entronara en nuestros corazones, ¿verdad? Y cambió. Yo siempre hablo en primera persona, cómo el Señor Jesús llegó a mi vida a cambiarla, a trastornarla mi vida. Y bueno, pienso que también fue el caso de estas mujeres del Evangelio que se encuentran en el Evangelio de Lucas. Amén. Y quiero invitarles en esta tarde a entrar en el Evangelio de Lucas con nuestra vida, con nuestro corazón y nuestras entrañas. Algo así como una inmersión en un mar tropical para descubrir en el fondo del mar un tesoro maravilloso.
un tesoro maravilloso. Ese es mi deseo, que todas las mujeres de las que nos siguen, hombres y mujeres, porque recuérdense que los milagros del Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no solo lo hizo a mujeres, sino también a hombres, a niños, a todos. El Evangelio fue para todos, no solamente para los israelitas, para los judíos, aún para los gentiles. Para todos fue predicado el Evangelio, y es predicado el Evangelio aún en estos días para todos. Amén. Entonces podemos ver que se nota claramente que cuando escribe su Evangelio, Lucas es un hombre tocado por la salvación. No escribe fríamente, como si hablara de algo que no le afecta, sino que cuenta algo de lo que él fue testigo, que ha conmovido y ha cambiado su propia vida. Desde esa experiencia, él mira a su alrededor, mira mujeres y ve lo que ha acontecido en su propia vida. Lo que ha acontecido en la vida de esas mujeres también está aconteciendo en ti, en mí, amada hermana. Y nos presenta todo ello como una buena noticia. Lucas presenta todo esto como una buena noticia. Qué maravilloso. Lucas emplea palabras de sanación, de salvación, en un sentido distinto al nuestro para nosotros. Son dos conceptos que afectan por separado a la dimensión física y a la espiritual, incidiendo sobre todo más allá de la muerte. Sin embargo, hoy vamos a intentar utilizar estas dos palabras como si fueran una sola, igual que hace Lucas, porque cuando la gente está en contacto con Jesús y se deja sanar y salvar, algo cambia su vida. Algo cambia su vida, tanto en la dimensión corporal como en la dimensión espiritual más profunda. Y esto fue lo que sucedió a estas mujeres que se encuentran en el Evangelio de Lucas, y que también sucede ahora cuando nosotros entramos en contacto con Jesús. Nos dejamos sanar, nos dejamos salvar. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo tantas veces no lo vemos eso y no lo apreciamos, ¿verdad? Pero vamos a ir más adelante. Vamos a ver cómo cambia la vida de estas mujeres. Y el Evangelio de Lucas inicia hablando de dos mujeres. Amén, que ya se los voy a leer. Estas mujeres del Evangelio que estaban atrapadas por la muerte, la enfermedad. O sea, aquí se habla de tantas mujeres, porque habla de Ana, habla de la viuda de Naín, habla de la pecadora a sus pies, habla de la mujer del flujo de sangre, habla de Marta, y así son varias que estaban atrapadas por la enfermedad, por las pérdidas, por tantas situaciones, y que luego de tener un encuentro con el Señor Jesús, quedan transformadas totalmente, despertándose en ellas procesos de sanación, porque tuvieron procesos de sanación y de salvación. Amén. Estas mujeres que encuentran eso, que descubren eso, que se les abre una puerta de salvación. Amén. Es como si Jesús bajara al sótano de la vida de esas mujeres, y allí donde antes había miedo, oprobio y muchas formas de pobreza, tantas como las que podemos encontrar hoy en nuestra vida, ¿verdad? Tantas hay tantas mujeres como las que nos relata en el Evangelio de Lucas,
que también en este tiempo se encuentran con miedo, con muchas formas de pobreza, con tanto miedo, ¿verdad? Con tanto oprobio, que son marginadas, ¿verdad? Por el mundo, por el mundo social, ¿verdad? Pero como que cuando llega la fuerza del Espíritu y empieza algo nuevo, empieza la fuerza del Espíritu Santo que entra a morar en nuestras vidas, en nuestro corazón, y cambia todo, amén. Por tanto no podemos leer el Evangelio de Lucas como si fuera una novela, como si fuera una novela o un texto que no sabemos de memoria. Al leerlo e ir ahondando en los testimonios de personas que dicen que para Dios nada hay imposible, no podremos quedarnos indiferentes, sino que tendremos que hacernos preguntas continuamente, ¿saben? Y yo me desperté, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? Y lo escribí y decía, ¿qué despiertan estos hechos en mi vida? Son esas las preguntas que me hacía para mí. ¿Qué despiertan estos hechos en mi vida? ¿Cómo toca mi vida? La experiencia de estas mujeres, ¿cómo me afecta? Me creo que algo similar a lo que pudo suceder, entonces está sucediendo hoy en mi vida. ¿Qué dinamismo me despierta la experiencia de sentirme salvada o salvado? ¿Qué dinamismo me despierta esa experiencia? ¿Qué es lo que sucede cuando piensas, soy salva o fuimos salvados? Tenemos la oportunidad de ser, de aquellos que no conocen a Dios, tienen la oportunidad de ser salvos, salvadas. Todas estas preguntas. Pero son mujeres que proclaman que la salvación irrumpe aquí y ahora. Comenzamos y vemos, ¿no? Comenzamos esta reflexión con dos mujeres en las que la salvación irrumpe de una manera tan plena que van a ser como el pórtico del Evangelio de Lucas. Es como si abriéramos la puerta y de repente entrase un resplandor increíble que nos envolviese. ¡Wow! Y saben, estas dos mujeres son Isabel y María. Isabel es una mujer que ya mayor, que ya ha perdido la esperanza de concebir. Y María es una mujer muy jovencita que está empezando su vida fecunda. Dios, en el aquí y ahora de estas mujeres, en estos dos extremos biológicos, está haciendo algo totalmente nuevo. Está ofreciendo una salvación que cambió su vida y cambió la historia. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Increíble cómo una mujer de edad avanzada y una jovencita fueron partícipes para que hubiera un cambio de la historia en el mundo. Y podemos ver, ¿no?, que en el Evangelio de Lucas, ¿no?, en el capítulo 1, del 1 al 6 y del 6 al 57, nos dice que nos habla de Isabel, ¿no? De Isabel y su marido, que habían cumplido con la ley, que eran una pareja intachable, irreprochable ante el Señor, y que a pesar de este comportamiento
no habían tenido hijos. ¡Wow! Eran una pareja ejemplar, que obedecían la ley, que eran irreprochables ante el Señor, dice. Pero que a pesar de este comportamiento no habían tenido hijos. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, vamos adelante. Dice que en la mentalidad judía los hijos eran signo de la bendición de Dios. En la mentalidad judía los hijos eran signos de la bendición de Dios. El nacimiento de los varones engrandecía al pueblo, porque a través de la circuncisión renovaban la alianza. El nacimiento de las mujeres, sin embargo, se consideraba como una semilla. En el caso de que no llegaran a ser madres, sufrían un oprobio tremendo. ¡Wow! Entonces podemos ver, ¿no?, cómo Isabel y el sacerdote Zacarías, porque era su esposo el sacerdote Zacarías, cómo sentían, ¿no? Sufrían un oprobio tremendo, dice. ¿Por qué? Porque no habían tenido hijos. Estaban ya en una edad avanzada y no habían tenido hijos. Ahora entendemos la esterilidad, tanto masculina como femenina, pero sabemos que en el tiempo de Jesús la esterilidad solo se atribuía a las mujeres. En ese tiempo se atribuía la esterilidad solo a las mujeres. Ser estéril equivalía a ser alguien asesina, porque las mujeres recibían a través de la relación sexual un niño microscópico en su útero. Pero si el niño no llegaba al término, se entendía que la mujer lo había matado. Por todo ello podemos deducir claramente por qué Isabel había sufrido el oprobio de sus vecinos y de todo el pueblo. Era mal vista. Isabel era mal vista. Sin embargo, cuando irrumpe la salvación, lo hace de una manera tan desmesurada que Isabel no solo tiene un hijo cualquiera, sino que se le anuncia que Juan será un gozo para ellos y para muchos. Será grande ante el Señor, se llenará de Espíritu Santo, como María y como todos nosotros, convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Juan preparará al Señor un pueblo perfecto. Y eso lo podemos leer en Lucas, en el capítulo 1, del versículo 14 al 17, donde se le dice, ¿no?, que Juan será un gozo para ellos y para muchos. ¡Wow! Pero leyendo todo el Evangelio de Lucas, ¿no?, la frase de Isabel que quisiera resaltar en estos momentos, que dice, ¿no?, en el versículo 25, ella dice, en esos momentos dice: he aquí lo que ha hecho el Señor cuando quiso borrar mi oprobio entre los hombres. Cuando el Señor llega a la vida de Isabel y Zacarías y borra ese oprobio de entre los hombres, borra esa habladuría, ese sufrimiento de sus vecinos, de todo el pueblo. Es decir, que cuando llega la salvación de Dios, no solo borra el oprobio, sino devuelve la dignidad a Isabel. En delante, ya no se hablará más de la pobreza de Isabel, sino que se cantará su grandeza. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que cuando llega la salvación, irrumpe la salvación a la vida de Isabel.
Ya no se hablará más de pobreza, sino que se cantará de la grandeza de ese Dios. Y bueno, en cuanto a la otra mujer de este relato, en cuanto a María, quisiera fijarme en algunos aspectos. En primer lugar, se nos presenta como una adolescente insignificante que vive en una tierra de gentiles. Sabemos que la situación geográfica y política en la que vivían los contemporáneos de Jesús condicionaba mucho la vida. Había una diferencia muy clara. No era lo mismo nacer y vivir en Jerusalén, que era el centro del mundo conocido, el lugar donde estaban las arcas del templo y la gloria del Señor, que nacer y vivir en Galilea de los gentiles. Tiberíades, la capital de Galilea. Sabemos que esta ciudad había sido construida sobre un cementerio y no quería habitar ningún judío porque estaban sometidos a las leyes de la pureza. Por ello, solo lo habitó gente no judía o que fue obligada a vivir allí, con lo cual fue un foco de insurgentes y de gente de mala fama. Y es precisamente en esa zona donde nadie lo esperaba, donde irrumpe la salvación, ¿no? Y es cuando llega el ángel, ¿no?, a anunciar a María. Y nos vamos a fijar, ¿no? Vamos a fijarnos en 3 frases que no sabemos de memoria, pero vamos a profundizar un poco más y a dejar que interroguen nuestra vida. Dejemos que esto interrogue nuestra vida. Llega, ¿no?, el ángel y le dice a María, ¿no?, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Vamos a leerlo, lo voy a leer, ¿no? Entonces dice, ¿no?, en el 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Wow. Qué bello, ¿verdad? Qué bello cuando le dice el ángel, el Señor está contigo. El Señor. María experimenta que el Señor está con ella. María de alguna manera se siente llamada llena de gracia. Llena de gracia. Y lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Wow. Wow. Llamada llena de gracia. Aunque no sepamos cómo tuvo lugar la experiencia, ella oye y escucha, siente que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, amados hermanos. Entonces esta noche cada uno de nosotros y de nosotras podremos preguntarnos, ¿me creo yo esto? ¿Me creo yo esto que para Dios no hay nada imposible? Y si me lo creo solo con la cabeza, sino con el corazón, con las entrañas que se están moviendo en mi vida. ¿Qué dinamismo genera el saber que lleno o llena de gracia? ¿Qué pobreza hay en mi vida?
que me enredan, que me hacen llevar una vida de desamor, cuando la llamada del Señor nos invita a vivir llenos de gracia. ¡Wow! Tremendo, tremendo. La segunda frase que se resalta es también: hágase en mí según tu palabra, dice María. Son las palabras que según el Evangelio dijo María. La palabra es claramente dinámica. Es una palabra portadora de la bendición de Dios, que la fecundidad es como la lluvia que cae sobre la tierra y no vuelve sin haber transformado esta tierra. María, ante esa cercanía, ante esa propuesta de salvación, dice algo así: bien, que se haga todo lo que tenga que acontecer, aunque no lo entienda, que se despliegue la bendición de Dios, que se despliegue. Y María dice, no, que acontezca lo que tenga que acontecer, y aunque no lo entienda, que se despliegue la bendición de Dios. Y a María se le ofrece un signo, una señal en Isabel. Ese dinamismo ya está en marcha. Se ha desplegado la bendición de Dios. Se ha desplegado ya la bendición de Dios. Por eso podremos también preguntarnos si nuestra actitud es semejante a la de María cuando sentimos que la salvación de Dios llama a nuestra puerta. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando sentimos? ¿Cuál fue nuestra actitud? Yo puedo hablar por mi persona, que cuando hubo este llamado de salvación, fue algo maravilloso, que tal vez pocos instantes de abrir yo mi corazón, era como si resistía, como si dijera: Señor, espera, no vayas tan deprisa, no cambies tanto mis planes, ayúdame un poco, pero que tu palabra no transforme radicalmente mi vida. O muchos que dicen que aún no es tiempo, cuando Dios te dice: ha llegado la salvación a tu casa. Muchos dicen eso. También hay otra palabra que dice el Magnificat. Y esto lo vamos a encontrar en el versículo 46, ¿no? Es el cántico de María, pero el Magnificat. Y yo les animo a que lean mis hermanos, lean este cántico del versículo 46 hasta el 56. Pero léalo como que si fuera el primer canto de María. Sino como el canto del atardecer de la vida. A mí me parece que esta otra perspectiva tiene más sentido y es más sugerente. En la Biblia se repite muchas veces: recuerda, Israel. Es decir, Israel, vuelve a pasar por tu corazón toda esta historia de salvación que el Señor ha hecho contigo. Y cuando Israel va recordando cómo Dios le sacó de Egipto y cómo lo llevó con una mano amorosa por el desierto, se enternece y su corazón está preparado para escuchar a Dios, que le pide que atienda a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Es decir,
Cuando Israel recuerda la obra de Dios, está en condiciones de responder a nuevos compromisos. Es muy importante también recordar para nosotros el peligro. Es que recordemos solo lo negativo y no nos anclemos en las heridas, complejos o hechos de la infancia que nos han marcado negativamente. Sin embargo, frente a esa manera de recordar, hoy María nos invita a mirar nuestra vida como la historia de salvación. María fue guardando muchas cosas en su corazón, fue saboreando la palabra y recordando todas aquellas experiencias de Dios que habían marcado su vida. Y experimentar significa atravesar. Y María había atravesado el sufrimiento, la incomprensión, la dureza de los comentarios de su pueblo. María había atravesado muchas experiencias duras, difíciles, ¿verdad? Parece lógico que al atardecer de su vida, con cierta distancia de los hechos, cuando vive ya libre de las ataduras, al soplo del Espíritu, recuerda que su vida, con palabras del Antiguo Testamento, se une al canto de otras mujeres para decirnos: cuando yo recuerdo mi vida, tengo que proclamar que engrandece mi alma al Señor. Me doy cuenta que se ha ido derribando del trono de muchos poderosos y ha ido engrandeciendo a muchos humildes. Es como si al final de mi vida toda la historia encajara y mostrara el sentido profundo que tiene. Que tiene sentido nuestra vida. También todos nosotros podemos mirar hacia atrás, recordar nuestra historia de salvación y escribir nuestro Magnificat, como lo hizo María cuando dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Magnificad. Podemos unirnos a María y decir como ella: canto porque el Señor ha hecho en mí maravillas, porque ha hecho toda esta historia en mi familia. De generación en generación puedo contar cómo el Señor me ha derribado de tronos que yo me construía y me ha levantado cada vez que he caído. ¡Wow! Toca tanto, mis hermanos, porque el canto que María hizo y como el que nosotros podemos hacer. Canto porque el Señor en mí ha hecho en mí maravillas, porque ha hecho toda esta historia en mi familia de generación en generación, porque puedo contar cómo el Señor me ha derribado de tronos que yo me construía y me ha levantado cada vez que he caído, cada vez que le he fallado. ¿Cómo nos ha levantado? Por eso creemos que este Magnificat, además de ser el canto de María, debe convertirse en nuestro propio canto en la oración que recoja nuestra experiencia vital, nuestra experiencia de vida. Por eso es tan importante que hoy seamos buscadores de ese encuentro, de esa presencia, para que el Señor cambie
cambie la historia de nuestra vida, de nuestras generaciones. Porque estas mujeres que sobresaltan, amadas hermanas. Porque al comienzo del Evangelio, las mujeres que han sobresaltado, porque irrumpe una salvación en sus vidas. Al final también, si leen todo el Evangelio de Lucas, van a ver que el Evangelio de Lucas también termina con esas mujeres que van al sepulcro. Y empieza con dos mujeres y termina con mujeres. Termina con mujeres. Irrumpe la salvación en sus vidas. Y al final del Evangelio son las mujeres que sobresaltan a los demás, porque la salvación ha transformado su vida. La historia de la salvación continúa. La muerte no ha podido vencerla. Por eso, las mujeres no ven el cuerpo de Jesús, pero saben y sienten que está vivo. Él está vivo. Hemos comenzado el Evangelio con Isabel y con María, que cantan que para Dios no hay nada imposible. Y acabamos con estas mujeres que ven y experimentan realmente que para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible, amadas hermanas y hermanos que me siguen. Nada hay imposible. Yo de verdad, como les dije al inicio, cuando vayamos a leer el Evangelio de Lucas, no lo leamos como si fuera una telenovela o una historia sin importancia. Leámoslo detenidamente, meditemos y veamos, ¿no?, cómo cambió la vida de estas mujeres y cómo puede cambiar aún, cómo está cambiando aún la vida de muchas mujeres, hombres y mujeres. Y podemos también nosotros ser parte. Mujer, hombre que me escuchas, tú puedes ser también. Si tú le permites que el Señor irrumpa en tu vida y Él pueda cambiar la historia de tu familia, de tu generación, y ver y decir: cosas grandes y maravillas ha hecho el Señor, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Amén. Así es que, amados hermanos, ha estado para mí de mucha bendición, ¿verdad?, poder compartir el Evangelio de Lucas, que es muy intenso, pero vamos a seguir compartiendo con ustedes cada sábado, cada vez que tengamos la oportunidad, que el Señor nos lo permita. Vamos a estar aquí compartiendo el mensaje de la palabra que cambia vidas, que transforma, que hace milagros y que no hay nada imposible para Él. Amén. Así es que yo quiero aprovechar un minuto más, si me lo permiten, porque muchos en Sudamérica, en tantas partes del mundo, ¿verdad?, festejan a las mujeres, y yo quiero honrar en esta noche a mi madre, que espero que pueda escuchar, que si gracias a esa mujer que también permitió que Jesús entrara en su vida y cambie la historia de su familia y de las generaciones que vendrán. Amén. Yo quiero honrarla, decirle que la amo, que la bendigo, y saludar también a cada una de ustedes, mis hermanas, en especial a todas esas hermanas que nos siguen. Que tengan un bonito día mañana, a todas esas madres. Y por eso fue también esto algo especial que el Señor puso en mi corazón para poder compartir con ustedes, para todas aquellas mujeres que han permitido que Dios entre en su corazón y cambie la historia de sus vidas. Amén. Yo las bendigo y les doy gracias, y estaremos muy pronto con otro mensaje de parte de Dios. Dios las bendiga.